Hola, hola. Hoy es martes y la abundancia lo sabe. Hoy tenemos un invitado muy especial y hay un tema muy especial, así que todos los que se vayan conectando y los que lo vean en diferido, véanlo con detenimiento porque hoy hablamos sobre los secretos de la abundancia según la Cábala y tenemos un invitado de lujo. Bueno, amigos, a los que ya están conectados, los que lo van a ver en diferido, hoy tenemos un invitado de lujo. Él es Mario Sabán, quien nació en Argentina, vive en España, descendencia judía, tiene más de 30 años estudiando al ser humano, tiene más de 6 doctorados entre las carreras que todas me fascinan porque de verdad, wow, yo quiero estudiar todo eso. Las que puedo rescatar, filosofía, psicología, teología, matemática aplicada. También ha escrito más de 17 libros y tiene más de 15 años enseñando la cábala. Y por eso es el indicado para darnos los secretos de la abundancia. Bueno, le voy a dejar la pantalla a Mario. Disculpen cualquier ruido, estamos en vivo, por allí hay un ruido. Y, y también me gustaría comenzar con qué es la cábala para aquellas personas que nunca han tenido acceso a ese conocimiento, un pequeño comentario de eso y qué es la abundancia según la cábala. Bienvenido, Mario, la pantalla es tuya. Gracias, Prixdalia, un placer muy grande. Gracias, bueno, por invitarme a esta entrevista. Veo mucha gente amiga que se está uniendo, así que un abrazo muy grande a todos. Bueno, mira, en verdad hay un dicho, un refrán dentro de la Kabbalah que dice, es feliz quien se conforma con su parte. Y claro, cuando tú me preguntas la cábala de qué se ocupa, yo te podría decir se ocupa de todo y te estaría diciendo la verdad, pero que es muy difícil para la gente. ¿Qué quiere decir se ocupa de todo? Los cabalistas fueron los místicos de la tradición judía, los místicos de Israel, que trataron de entender el alma y el universo, trataron de ver qué mecanismos tiene el universo en su creación, en su desarrollo, en definitiva, ¿qué es lo que creó Dios en esta realidad? Se preguntaron los místicos, y también cómo es la naturaleza del alma. Básicamente, ¿quiénes somos nosotros? Y descubrieron, después de muchas investigaciones, de meditaciones, de profundizar sobre la realidad, que nosotros estamos compuestos de 10 dimensiones, que ellos le llamaron el árbol de la vida. Por lo tanto, la Cábala tiene como un elemento central el estudio del árbol de la vida, de las 10 dimensiones, porque prácticamente analiza a partir de este símbolo toda la creación del universo, cómo funciona el universo y cómo funciona el alma. Y en definitiva lo que trata de buscar, imagínate, ¿no? Qué pretensión, es el sentido de la vida de cada uno. Por lo tanto, yo te diría que la primera abundancia, la gente lo puede entender desde el punto de vista material, pero la primera abundancia que yo diría es el primer privilegio y casi te diría el único privilegio, y lo dijo Moisés Cordovero en el siglo XVI, es saber por qué tu alma vino a este mundo. Este es el principal privilegio, porque si tú sabes por qué tu alma vino a este mundo, inmediatamente toda tu vida se vuelve una vida apasionante. Y si se vuelve una vida apasionante, indudablemente termina la abundancia, porque tú vas a trabajar, estudiar con gran pasión, vas a realizar ese sentido de tu vida. Por lo tanto, lo más importante para la Cábala es conocer el alma humana. Al conocer el alma humana, que la persona llegue a percibir cuál es el sentido de su vida, qué viene a aportar al mundo, cuál es la pasión. Por ejemplo, hay gente que no le apasiona la medicina, yo veo sangre y salgo corriendo, y hay gente que tiene pasión en la medicina. Entonces, ¿qué ha encontrado esta persona que tiene pasión en la medicina? Vamos a poner un ejemplo para que la gente comprenda qué quiere decir la cábala y no hacer, digamos, disquisiciones muy teóricas. Esta persona que siente la medicina como su misión de vida, como su pasión, esta persona encontró el sentido de su vida. Ahora, si esta persona estudia para ser médico porque dice, bueno, voy a ganar más y va a trabajar de médico porque solamente quiere ganar más, esta persona va a estar frustrada porque en realidad
no estudió porque lo sintió su alma, no trabaja porque lo siente su alma, sino porque en realidad dice, bueno, voy a tratar de sobrevivir económicamente, lo cual en principio tampoco es malo, porque hay que sobrevivir económicamente, pero luego viene la pregunta, ¿yo me puedo levantar todas las mañanas en una actividad que no me gusta, que no vibro ahí, que no tengo la energía? Millones de personas están en esta posición. Tengo varias preguntas, aunque muchas personas también me estaban haciendo, hazle esta pregunta, porque mucha gente emocionada. He escuchado que de la cábala se habla del flujo de la abundancia, pero que se necesita algo de una vasija, hay una metáfora o algo así. ¿A qué se refiere eso? Bueno, en realidad, cuando nosotros ya encontramos el sentido de nuestra alma, podríamos decir que la abundancia casi opera automáticamente. Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de abundancia, hay que entender de que primero tiene que haber un placer, un deleite en eso que estamos haciendo, porque si no la abundancia no va a venir. Es decir, es muy difícil, podemos decir, ser exitoso, tener abundancia en algo donde uno no vibra. Es decir, básicamente es dentro del camino que uno está haciendo y vibra, pues, y vibrar quiere decir muchas cosas, porque vibrar implica que quizás no vibras con tu familia, pero vibras con gente del trabajo, puedas vibrar con tus amigos. Lo primero que hay que comprender es que el alma no vibra siempre con la gente que tiene alrededor. A veces vibra con... Entonces, la primera abundancia, que sería una abundancia de tipo social, es estar rodeados de la gente que vibre contigo. Y luego, a partir de esta vibración que podríamos llamar social, y que tiene que ver con la vibración individual, de saber que tú estás feliz con lo que tú estás haciendo, nosotros tenemos canales de energía que se van ampliando dentro del árbol de la vida, es decir, básicamente 22 canales que unen a todas las dimensiones, y esos 22 canales que unen a todas las dimensiones son canales de información. Y en esos canales de información tenemos que saber cómo llega la información, porque lo que sobra en el universo es información. Y por lo tanto, como sobra información, y nosotros somos un instrumento, un campo de información, tenemos que comprender que la abundancia va a venir si sabemos captar en nuestra vasija esa información. Es decir, si esa información viene, si la merecemos, porque cuidado, porque en la espiritualidad de la Kabbalah estamos hablando que hay mucho esfuerzo. No llega la abundancia por gracia divina, no es como el maná del cielo. Hay mucho esfuerzo personal, pero ese esfuerzo personal tiene que ir alineado con el sentido del alma. Por eso, hay mucha gente que en la vida realiza muchísima cantidad de esfuerzo, pero como no vibra y no siente lo que está haciendo en su vida, ese esfuerzo se vuelve un esfuerzo en vano. Podríamos decir en cierto modo que ningún esfuerzo es en vano porque uno siempre tiene un aprendizaje. Pero en realidad hay un esfuerzo mayor cuando uno está haciendo algo donde no vibra y donde el sentido de su vida no está, que cuando uno está en el deleite. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, no quiero ser autorreferencial, pero yo vivo muchas veces en mi deleite. Yo con todo lo que hago, lo que escribo, las entrevistas, mis libros, las clases que imparto, yo vivo como en un deleite permanente. Claro, la gente de fuera podría decir, oye, este hombre trabaja mucho. Yo en realidad no trabajo nunca, porque en realidad el deleite de como en lo que yo trabajo es tan grande que no me permite pensar que yo estoy trabajando. Entonces, es tal el éxtasis que provoca el sentido de mi vida en mí y en todos los que encontramos el sentido de la vida, que en realidad llega un momento de que a veces uno puede llegar a algún desequilibrio, claro, porque puede trabajar como loco en ese éxtasis. Hay que ponerse un límite también. Pero lo importante es que la abundancia llega porque tú estás desarrollando tu éxtasis, estás desarrollando el sentido de tu vida. Por eso la clave es comprender el sentido de la vida. Ahora, alguien puede decir, bueno, yo no conozco el sentido de mi vida, ¿qué hago yo para conocerlo? Es decir, ¿por dónde empiezo? Y entonces la cábala empieza por el análisis del árbol de la vida y sus dimensiones, para saber qué dimensiones están en equilibrio o desequilibrio.
Y ahí cuando uno va autodescubriendo qué equilibrios y desequilibrios tiene en el proceso de trabajo de esos desequilibrios en los que está trabajando, a medida que se va autoconociendo más el alma, va a llegar a un punto que se va a dar cuenta que en el trabajo de rectificación de los desequilibrios empieza a captar cuál es el sentido de su vida. Es como que el sentido de su vida está engarzado, está unido a un autoconocimiento muy profundo. Lo que sucede aquí es que tenemos dos tipos de autoconocimientos que la gente se confunde. Un tipo de autoconocimiento psicológico, la gente que va a terapia, que está muy bien que vaya a terapia, los que quieran ir a terapia o los que necesiten ir a terapia, pero está el planteo de la Kabbalah que es mucho más integral, porque no hacemos un análisis de la mente, porque al final la psicología se ha reducido a la mente, sino estamos haciendo un análisis del alma. ¿Y qué quiere decir un análisis del alma? Un análisis del alma es cómo tú te sientes en el trabajo, es decir, en qué estás trabajando, cómo te comportas en el trabajo, qué está pasando a nivel de trabajo, qué lenguaje tienes, cómo te llevas con la gente. Analizamos 10 dimensiones del árbol de la vida. Y cuando uno analiza las dimensiones del árbol de la vida, comienza, podemos decir, un trabajo de coordinación de las dimensiones interiores. Levanto la mano porque ya vi cuando desbloqueo el micrófono es que te entra el eco. Mario, claro, y lo comparto muchísimo por la parte de la abundancia y es un llamado siempre que nos hace vibrar alto, hacer, trabajar en lo que nos gusta, eh, hacer actividades que yo digo que alegran desde el alma. Si te gusta cantar, bueno, no trabajo cantando, pero cierto tiempo le dedico a cantar. Y también en eso que tú hablas, también leí algo de que en la Cábala también ellos ven, ustedes ven las polaridades. Y cuando tú hablas de que nos gusta algo, porque yo también soy así, como tú dices, me gusta algo, pero puedo que se convierta en una obsesión. Y en lugar de disfrutarlo, me puede agotar físicamente. Entonces, por eso quise como tomar eso para que nos expliques un poco eso de polaridades, según la Cábala. Mira, cuando nosotros hablamos en la Cábala de esto que tú planteas, que es la polaridad, nosotros hablamos en realidad de oscilación. Es decir, porque polaridad parecen dos ideas contradictorias, dos ideas que se están oponiendo. En la Cábala no hay oposición, sino que hay conciliación. Los dos polos no se enfrentan, sino que son polos que se unen con un objetivo. Por ejemplo, la ley básica de la Cábala es, hay un periodo de expansión y hay un periodo de restricción. Algo se expande, ¿ok? Los que pueden estar en economía lo pueden entender. Los precios de los inmuebles suben y después, 5 años después, los precios de los inmuebles bajan. Y 5 años otra vez, los precios de los inmuebles suben. Y si tú analizas una casa, el precio de una casa durante 20 años, vas a ver que sube, baja, sube, baja, sube, baja. Así, la ley de ese sub y baja, entre precios que suben y precios que bajan, para que la gente lo pueda entender, es una ley espiritual. Nosotros tenemos periodos de mucha expansión y periodos de mucha restricción. Por ejemplo, tenemos muchos periodos que socializamos mucho con amigos, que estamos mucho con amigos, y tenemos un periodo donde ya estamos un poco cansados de lo social y nos vamos hacia nuestro interior. Luego estamos cansados de nuestro interior y vamos hacia lo social. Entonces, la pregunta es, ¿la gente se puede cansar de lo social? Y sí, si está todo el día con amigos y amigos y amigos, llega un punto que nunca está sola la persona y necesita su espacio de soledad. ¿Y puede en un momento una persona estar cansada de estar sola? Por supuesto, porque va a necesitar de los amigos. Entonces, uno diría en la polaridad, y bueno, ¿y cuándo está feliz la persona? ¿Cuando está con amigos o cuando está sola? Porque cuando está con amigos se cansa de sus amigos y cuando está sola se cansa de estar sola. ¿Cuándo está feliz la persona? La persona está feliz cuando tiene un tiempo para sus amigos y cuando tiene un tiempo para estar sola. ¿Esto qué quiere decir? Oscila. Está oscilando de un lugar a otro. Oscila de lo social a lo individual. ¿Estamos de acuerdo? Una persona, si trabaja
24 horas, se agota, necesita ocio. Pero si está ociosa 24 horas, se agota, quiere trabajar en algo. Entonces la pregunta es, ¿y dónde está feliz? Porque cuando trabaja quiere ocio y cuando tiene ocio quiere trabajar. Lo mismo, ley de la oscilación. En un periodo se trabaja y en un periodo... Y entonces nos remitimos a la Torá, al texto bíblico, y recordemos algo. El sueño de José en Egipto, ¿cuál fue? 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas, o al revés. 7 años de vacas gordas primero y 7 años de vacas flacas. ¿Y por qué 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas? Porque lo que demuestra la Torá, lo que demuestra la Biblia, es la ley de la oscilación. Hay un periodo de abundancia y hay un periodo de escasez. ¿Qué hay que hacer en el periodo de la abundancia? Bueno, por supuesto, ahorrar, porque va a venir el periodo de escasez. ¿Y qué hay que hacer en el periodo de escasez? Y bueno, aprender de que uno no necesitaba tantas cosas como en el periodo de la abundancia. En general, cuando una persona tiene un periodo de abundancia, comienza a malgastar el dinero. Pasa muchas veces. Y cuando tiene problemas de escasez, se recuerda y dice, ¿cómo puede ser que yo gasté tal dinero? Ahora de repente lo necesito. Y la pregunta es, ¿vamos a tener siempre abundancia? No, va a haber periodos de escasez. Y entonces, ¿cómo vamos a operar en el periodo de escasez? Vamos a operar en el periodo de escasez con el criterio que operamos en el periodo de abundancia, si sabemos que el periodo de abundancia también va a terminar, porque la ley es oscilatoria. No siempre un país está bien, no siempre un país está mal. Es decir, un país puede estar bien 60 años y puede estar mal 30 años. ¿Ok? Y entonces la gente va a decir, pero ¿cómo este país está hace 30 años mal? Y bueno, hace 30 años mal porque tuvo una época donde hubo 60 años que estuvo bien. Entonces, en la historia humana, en la historia de los países, en la historia de las familias, en la historia, en la Torá, en la historia bíblica, la ley del universo es expansión y contracción. Y siempre estamos haciendo expansión y contracción. Y lo que tenemos que tener cuidado es no caer en los extremos. Es decir, cuando estoy en expansión, seguir expandiéndome más es un problema, me tengo que poner un límite. Y cuando estoy en la restricción, no me puedo restringir más, también me tengo que poner un límite. Cuando en Cábala hablamos de expansión, hablamos de la fuerza masculina. Cuando hablamos de la contracción, hablamos de la fuerza femenina. Quiere decir que cuando en Cábala decimos que aparece la fuerza masculina, estamos diciendo que la persona, el alma, desea la expansión. Y cuando decimos aparece la fuerza femenina, es la fuerza que frena, que restringe, que nos pone un límite a la expansión. Y necesitamos de las dos fuerzas. Y necesitamos de las dos fuerzas porque hasta biológicamente nosotros estamos estructurados con las dos fuerzas. Es decir, nosotros expandimos los pulmones cuando tomamos aire. ¿Y qué pasa cuando exhalamos el aire? Que nos sacamos los pulmones, los restringimos, dejamos a los pulmones sin aire. Ahora fíjate, si los pulmones estarían con el aire y a mí me tapan los pulmones con aire, me ahogan. Quiere decir que yo puedo estar ahogado de aire. Porque, ¿qué quiere decir la respiración? La respiración está basada en la oscilación, en la misma ley de la oscilación. Tiene que entrar y salir aire. Y así puedo vivir. Si yo no entra aire mucho tiempo, me muero, y si entró aire y no lo puedo sacar, también me muero. Es decir, me ahogo por tener mucho aire o me ahogo por tener poco aire. Entonces alguien me va a decir, ¿usted se ahoga siempre? No, no me ahogo si estoy en la oscilación constante. Sí, bueno, allí podría decir estar en el centro, que dicen, en el medio, en equilibrio y también entender, mezclar con ese apego a las cosas, apego a las situaciones, porque a veces tenemos la situación buena y nos apegamos a esa situación buena y ahí viene el dolor cuando nos toca la otra parte. Yo diría como la ley del péndulo que nos lanza y nos lanza y bueno, llegará un momento en que ya no nos va a lanzar tan lejos. Bueno, mira, Mario, sí, perdón, en el universo, la ley de la oscilación va a existir siempre. Y el punto medio, que es lo que la gente quiere buscar, nunca lo va a encontrar. ¿Por qué motivo? Porque no existe punto medio. Lo que existe es la oscilación. Es decir, nosotros no podemos frenar las olas. El equilibrio que plantea la Kabbalah no es un equilibrio de punto medio, porque el punto medio no se va a llegar nunca. Es decir, si alguien en la autopista tiene que ir entre 60 y 120, nunca va a estar en 90 exacto. Va a bajar a 85, va a subir a 105.
Lo que nosotros llamamos punto medio no está el punto medio. Lo que nosotros llamamos equilibrio es que continúa la oscilación, pero sabemos cómo ponerle un límite a los extremos de esa oscilación. ¿Ok? Eso es lo importante, porque si no la gente va a creer que se puede encontrar un punto medio y no quiero que se obsesionen con esto. Claro, aprendemos a vivir y entonces como que ya la ola no nos pega tan fuerte. Mario, una pregunta, porque como tengo que silenciar el micrófono, aprovecho cuando abro para preguntarte. Me dijiste el árbol de la vida. Ahora, ese árbol de la vida, nosotros debemos estudiar la cábala mira, yo quiero ver según el árbol de la vida cuál es mi propósito. O hay personas que se encargan de eso y uno solamente lo pide y ya. ¿Cómo es el árbol de la vida? ¿Cómo nos llegamos a él? Bueno, mira, en principio se puede o tomar una sesión con alguien que conozca el árbol de la vida para que te haga una sesión de terapia cabalística o estudiar el árbol de la vida. Yo creo que siempre lo mejor es estudiar el árbol de la vida porque tú así lo puedes aplicar para siempre y no que el otro tenga el conocimiento. Creo que lo bueno es que cada uno adquiera el conocimiento del árbol de la vida. En nuestra escuela hay cursos grabados que alguno si quiere puede entrar. Hay otras escuelas que también analizan el árbol de la vida, hay libros de cábala con el árbol de la vida que también se pueden adquirir, pero lo importante yo creo es que la base fundamental, ¿por qué es el árbol de la vida? Porque ahí están nuestras 10 dimensiones, nuestras 10 energías. Y cuando tú comprendes las energías, puedes detectar dónde están los desequilibrios. ¿Y qué es lo que sucede con los desequilibrios? Los desequilibrios, para dar una idea a la gente, es como una pérdida permanente de combustible en un auto. Suponte que el auto pierde combustible. Claro, hace 50 kilómetros se quedó sin combustible. ¿Por qué? Porque el tanque de nafta está perdiendo, el tanque de combustible pierde. Cuando hay un desequilibrio es como que estamos perdiendo todo el tiempo combustible. En forma permanente perdemos energía. Cuando nosotros tratamos el desequilibrio y lo corregimos, es que el tanque está bien, es decir, se cierra. El desequilibrio no nos hace perder más energía. Por lo tanto, cada vez que tenemos menos desequilibrios, somos más fuertes, porque tenemos más energía para focalizarla en el sentido de nuestra vida. Una persona que tiene muchos desequilibrios se pasa la vida tratando de arreglar sus desequilibrios. Imagínate una persona que tiene menos desequilibrios, le sobra un montón de energía para hacer un montón de cosas. No la tiene que poner al servicio de los desequilibrios. Por lo tanto, arreglar los desequilibrios hace más fuerte a la persona, porque tiene esa persona más energía disponible para luego enfocarla en el sentido de su vida. Así que primera cuestión, el árbol de la vida nos muestra una muy buena distribución de las energías del alma. Segundo, el árbol de la vida nos demuestra, a partir de un estudio profundo, cuál es la pasión que tiene la persona para encontrar el sentido de su vida. Número 3, si ahorré energía y encontré el sentido de la vida con el árbol de la vida, ahora ya tengo los dos elementos que necesito para desarrollarme al infinito, al potencial. Tengo el tiempo disponible, tengo el éxtasis que me marca el sentido de la vida y tengo la energía. Entonces tengo todo, tengo todos los elementos. A partir de ahí, cuidado que es lo que nosotros llamamos en Cábala la última batalla con el Satán, porque el Satán te dice, y si estás bien, ¿para qué vas a crecer? Es decir, la última batalla del Satán es cuando el Satán no te pone más obstáculos y te dice, bueno, como estás muy bien, anda a dormirte y no hagas nada. No, no, justamente ahí empieza el trabajo. El trabajo empieza cuando uno está bien, no cuando uno está mal hasta que llega a estar bien. Hay dos etapas en la vida. Una etapa en la vida es equilibrar lo máximo posible los desequilibrios. Y la segunda etapa de la vida es, con toda la energía que yo tengo equilibrada, ¿cómo voy a desarrollar el potencial? Mucha gente pierde toda la vida tratando de equilibrar sus desequilibrios, con lo cual toda la vida quedó atrapada ahí. Pero con el tiempo y desde el punto de vista de la cábala y el trabajo se vuelve muy eficaz, y no lo digo yo, lo dicen los alumnos que han estudiado cábala y que hoy ya muchos de ellos son maestros, pudieron encontrar cómo todos esos desequilibrios se pudieron equilibrar y a partir de ahí pudieron también, a partir del árbol de la vida, encontrar el sentido de su alma. E imagínate, tengo la potencia de la energía y el sentido de mi alma. Es decir, sé a dónde quiero ir y además tengo el combustible. Entonces ahora no me puedo quedar dormido. Por eso decimos, la última batalla contra el Satán es
Ah, ya tenés un auto, ya tenés combustible, ya sabes a dónde ir, dormir un ratito. Porque ya, para qué vas a conducir? Es mucho más difícil la automotivación cuando uno está bien que la motivación satánica de los obstáculos. Es decir, cuando una persona en la vida tiene obstáculos, los quiere superar. Entonces saca fuerza para poder superar los obstáculos. Pero cuando uno en la vida no tiene obstáculos, empieza a aburrirse, al hastío, ve Netflix durante 10 horas, no sabe qué hacer con su vida. Entonces, cada vez vamos históricamente a un modelo de persona, sobre todo en la juventud, que tiene tanto tiempo disponible que es muy peligroso lo que estamos viviendo, porque se está yendo a un ocio sin sentido de mucha gente, donde ese tiempo disponible la gente no lo está pudiendo aprovechar. Y nosotros desde la Cábala estamos diciendo, pero ¿cómo? Si tienen la energía, si tienen la posibilidad, si tienen un mapa, si tienen los recursos. Mira, te voy a dar un ejemplo de esto, Prixtaria. Nunca en la historia de la Cábala alguien ha tenido tanta cantidad de libros de Cábala como tengo yo en mi biblioteca. ¿Por qué? Porque vivo en un siglo donde se producen un montón de libros de Cábala. Es decir, tenemos mucho más libros de Cábala que la posibilidad de leerlos. Nunca pasó en la historia. Todos los cabalistas tenían 2 libros, 3 libros, 5, 10. Pero tenemos un momento en la historia de abundancia. Ahora la pregunta es, ¿aprovecho esa abundancia o por tener tantos libros me voy a dormir? No, no, ahora viene otro desafío. El desafío es aprovechar la vida sin obstáculos, por automotivación. Eso es mucho más difícil que aprovechar la vida con obstáculos. Cuando alguien tiene obstáculos, en realidad no le queda alternativa, tiene que tratar de aprender y enfrentar y superar los obstáculos. Pero cuando nos encontramos con la generación actual, nos encontramos con una generación que sin obstáculos se está debilitando. Sí, hay varias personas que están haciendo preguntas, perdón el ruido. Hay una persona por acá, a ver si son muchas preguntas. Y cuando la gente que no hace nada tiene mucha abundancia, ¿cómo trabaja eso de esa manera? Dice por acá Totalmente. Emilio. De esto justamente estamos hablando. La abundancia puede ser una trampa. Es decir, los obstáculos hacen fuerte a la persona para conseguir la abundancia. Y luego, cuando la persona llega a la abundancia, ese es el último obstáculo, porque al estar en la abundancia, la persona se debilita y dice, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a estudiar si estoy en la abundancia? Le pasa a muchos herederos de fortunas. Eh, Muchas veces, fíjate, ¿no? El texto bíblico dice, no me hagas tan rico que te niegue y no me hagas tan pobre que tenga que robar y no cumplir tus mandamientos. Es decir, los herederos de personas que son muy ricas, eh, para la gente pobre de alguna manera o que no tiene los recursos, parece que viven en el paraíso. Pero yo te diría que muchos de ellos viven en el infierno. ¿Por qué motivo? Porque cuando se levantan a la mañana, la pregunta es, si lo tengo todo, ¿para qué voy a trabajar? Si lo tengo todo, ¿para qué voy a estudiar? Entonces, la abundancia puede ser una trampa por el cual nos debilite la abundancia. La abundancia material no es abundancia. La abundancia real es la abundancia espiritual. ¿Y qué es la abundancia espiritual? Cuando yo me levanto a la mañana y tengo deseos independientemente de lo que tengo en el banco. Mira, yo a muchos alumnos vienen y me dicen, me encantaría ganar la lotería, ¿ok? Sería la abundancia material total, ¿estamos de acuerdo? Me encantaría ganar la lotería. Bueno, muy bien, usted gana la lotería, le pongo tantos millones de euros en el banco, ¿y usted qué hace mañana? Y bueno, vuelvo al bar a desayunar y vuelvo a hacer esto. ¿Y por qué hace lo mismo? Porque me encanta mi vida. A quien le encanta la vida tiene abundancia, que no tiene relación con la abundancia material. Ahora, quien cambia por tener dinero es que no se siente satisfecho con su vida. Y eso demuestra que no está haciendo el sentido de su vida. Mira, a mí me pueden poner en el banco una cifra cualquiera. No sé cuál, ponme la cifra que quieras. ¿Qué voy a hacer yo todos los días? Escribir y estudiar cábala. Y tú me vas a decir, pero qué tontería si tienes una abundancia material terrible. No, no, tengo una abundancia espiritual que no me permite cambiar mi abundancia espiritual por la material. Bueno, eso de, que dice es también épocas difíciles crean hombres fuertes.
y épocas fáciles crean hombres débiles. Y a veces pensamos que tenemos una desdicha porque la vida nos ha ido poniendo desafíos y realmente estamos es como los deportistas cuando se están preparando porque ya la vida después fluye. Hay otra, también es cierto lo que dice que relacionamos muchísimo abundancia con dinero y abundancia es un estado de plenitud, porque acá más adelante también, bueno, acá está un comentario que dicen si siempre existe el movimiento para un lado y otro, entonces tenemos que aprender a vivir en ambos lados, pregunta uno. Totalmente. Otro pone, Mario, te admiro, el punto medio es la línea mortal, hola maestro, y hay otro por acá, eh, muchas gracias por compartir. ¿Qué libro sugiere? ¿Qué libro sugiere? Ya va porque había uno largo. ¿Dónde se puede estudiar? Hay mucha gente desequilibrada que tiene mucho billete, es lo que estamos hablando. O sea, la abundancia no quiere decir, es una parte que tiene, o sea, que todo fluye y vas a tener dinero, vas a tener amor, todo te va a fluir. Es el estado de abundancia, es plenitud. Mira, Vitalia, la vida es una carrera de fondo. No se gana en pocos segundos, sino se gana hasta el final. Y es un proceso continuo, no es un resultado como una compra de una falda, un vestido en un sitio. Y cuando decimos en la cábala que la vida es una carrera de fondo, ¿qué quiere decir? Que en el proceso de la vida vas aprendiendo y que no es un resultado concreto de cuánto tú tienes que tener o no. Es decir, no es un resultado como plin caja, sino que es un resultado del aprendizaje que vas haciendo en todo momento. Por eso digo, la abundancia espiritual tiene como fundamento de que cuando tú encuentras el sentido de tu vida, lo material viene solo, lo material se mantiene, pero lo material no te marea. Es decir, llega lo material y lo material tiene que ser reafirmación de tu identidad como alma. Es decir, si lo material te cambia tu identidad, quiere decir que tu identidad no estaba basada en el sentido de la vida. Pero si tu identidad es una identidad excitante porque estás cumpliendo el sentido de tu vida, aunque se te acumule lo material, no vas a cambiar. Es decir, imagínate, no sé, un periodista que tiene pocos recursos y se dedica siempre al periodismo con una gran felicidad y como tiene tal felicidad y tal pasión, lentamente podemos decir que le va a ir bien en el periodismo. Pero este periodista hereda de su padre, no sé, 100 propiedades. Si este periodista deja el periodismo no fue su pasión, no era el sentido de su vida. Si este periodista sigue siendo periodista, porque las propiedades las ha heredado, pero su vida, su pasión, su abundancia espiritual está en el sentido de lo que está haciendo, entonces puede decir, bueno, voy a vivir más tranquilo, porque tiene uno siempre propiedades, pero voy a seguir en el camino del periodismo. Y si no hubiera heredado las 100 propiedades, seguía en el camino del periodismo. Y si hubiera tenido dificultades económicas, sigue en el camino del periodismo. Y podría trabajar de obrero a la mañana, pero a la noche escribir como periodista. Porque se tiene que mantener económicamente, pero no está renunciando a lo que el alma le está pidiendo. Es decir, la renuncia a lo que el alma le pide a la persona hace que la persona sea infeliz. Y entonces una persona infeliz no puede ser abundante. Una persona que quiera tener abundancia en su vida tiene que entender dónde está la felicidad primero y la abundancia va a venir por añadidura. Es decir, la abundancia va a ser como la ganancia marginal, dirían los economistas, lo que viene luego de ese estado de plenitud que tienes. Pero la mejor abundancia es la plenitud interior a nivel espiritual. Después vendrá la materia, pero la materia viene cuando te ven feliz. Es decir, imagínate, te lo voy a poner con otro ejemplo para que la gente lo pueda entender. Imagínate que una mujer o un hombre, cualquiera de los dos, está buscando pareja, tiene muchas ganas de estar en pareja, ¿no? Entonces hablemos de la abundancia en este caso, no solo de la abundancia espiritual o material, ¿no? De la abundancia en el amor, por ejemplo, en tener amor. Imagínate que esta persona, sea hombre o mujer, entra en un bar con una cara así, deprimida, triste y desamparada, y no va a atraer, porque no está vibrando en su felicidad interior. Ahora, ¿qué pasa cuando una mujer o un hombre entra en un bar con esa, ese triunfo interior que tiene la persona porque
porque sabe quién es, sabe cuál es el sentido de su vida, de alguna manera sale la alegría por sus poros. ¿Qué va a pasar con esta persona? Linda, fea, flaca, baja, no sé, no me interesa la persona, pero ¿qué es lo que está irradiando? Lo que está irradiando es una vibración donde la gente va a decir, wow, me quiero unir a esta vibración de felicidad, me quiero unir a esta vibración de alegría. Y así se consigue pareja. Entonces hay mucha gente que dice, y no consigo pareja, ¿qué va a ser de mí? Esto parece un vía crucis. La búsqueda de pareja no es un vía crucis. La vida de pareja es vibrar en forma abundante, pero primero tiene que estar uno bien con uno, porque si uno no está bien con uno, va a ser muy imposible estar bien con el otro. Sí, y que te, o sea, ese estado de plenitud te hace, como tú dices, te hace irradiar porque también no estás actuando desde la necesidad. Como que no necesitas nada, como que ya lo tienes todo y te sientes feliz. Entonces la otra persona tiene un no sé qué, Claro, tiene claro, un no claro, sé qué, pero no esto sabe lo que pasa, le ve, pero tiene algo. claro, pero esto pasa en todos los ámbitos de la existencia, porque tú estás vibrando, pasa en una clase de cábala, es decir, cuando yo doy una clase de cábala, si la doy con pasión esa clase de cábala, el alumno está recibiendo la vibración, es más allá del tema que estamos tratando, está recibiendo la vibración y entonces yo me uno a ese alumno en esa vibración y estamos felices en esa vibración. ¿Por qué? Porque hay una información que va más allá de la información del lenguaje. Es decir, hay una información que se traslada por la vibración, que el otro la recibe, que ya no es el lenguaje de la palabra. Hay algo que ya está detrás de las palabras. Hay una energía que se oculta detrás de las palabras. Claro, y así como es en el amor, que por ejemplo la persona lo ve, también es en el dinero, en las oportunidades que a veces pensamos, ay, que fulanito tiene mucha suerte, o es que las cosas fluyen y es como, o sea, ya son esos pequeños milagros que vamos viendo y cuando uno, a mí me ha pasado situaciones muy sencillas, pero que digo, wow, ¿cómo sucedió esto? Es como que todo se armó para que se me diera algo que se tenía que dar. Mira, te quiero comentar que tú has dicho la palabra suerte. La palabra suerte en hebreo se denomina masal, pero masal está traducida como suerte, pero también está traducida como predestinación. En la cábala no existe la suerte. Lo que nosotros llamamos suerte es alguien que estaba predestinado a eso. Entonces, ganó por suerte, no ganó por suerte, ganó porque estaba predestinado a ganar. Entonces, la persona lo que tiene que hacer es entrar en esa frecuencia de vibración, y eso es lo que estudiamos en la cábala. Es decir, lo que estudiamos en la cábala es un concepto altísimo, muy mal llamado a nivel religioso fe, porque no tiene nada que ver con la fe, que es el concepto de emuná, que es el concepto de confianza. Cuando una persona tiene confianza en sí misma, cuando una persona tiene confianza en sí misma, porque cuando alguien tiene confianza en sí misma, tiene confianza en que Dios le puso la energía en su interior, cuidado, que no estamos hablando de una confianza en sí misma independiente de las energías del exterior, sino que está en comunicación con la energía del exterior. Porque indudablemente no nos crearon en la impotencia de no ser, de no poder hacer nada. Nos crearon con la potencia de poder hacer mucho. Entonces, cuando una persona ya queda convencida y dice, tengo la potencia para desplegar la energía que tengo en mi interior, y sé dónde, puede ser en la medicina, puede ser como panadero en la esquina, puede ser dando clases de cábala, puede ser haciendo una entrevista como lo haces tú muy bien. No sabemos en qué pasión tiene cada uno, pero cuando uno encuentra esa pasión, que se vuelve la misión de la vida, en otras tradiciones se la llama la vocación, ¿no? Es decir, cuando ya encuentras la misión de tu alma y pones toda la energía ahí, eso es imparable. Ahí tenés confianza total. ¿Y qué quiere decir confianza total? Confianza total quiere decir que te ponen obstáculos, que no te sale el resultado, pero sigues teniendo confianza. Y entonces la pregunta es, ¿por qué existe una confianza que no está basada en los resultados? Porque hay una confianza superior a los resultados, que es el disfrute del aprendizaje que tú estás haciendo en el proceso. Es decir, estás aprendiendo tanto en el proceso que si el resultado es 2 o es 10, es decir, estoy disfrutando tanto estudiar en la universidad, suponte, pongo un ejemplo, que si me ponen 10
Y si me ponen 2, bueno, lo mismo. Si me ponen 2, daré otro examen. Si me ponen 10, no doy el examen. Pero ¿quién me saca el disfrute? El disfrute no me lo saca nadie. Claro que si me ponen un 2, lo que van a intentar es sacarme el disfrute. Pero uno llega a un nivel donde ya se independiza de lo que socialmente te ponen como nota, y ya estás en un disfrute total, a tal punto que hay dos clases de personas que se licencian en una universidad. Los que están felices porque después de 5 años fue 5 años de vía crucis, y los que dicen, qué lástima que dejé la universidad porque estaba tan feliz durante estos 5 años, me licencio, estoy feliz por el resultado, pero el proceso de éxtasis, el proceso de crecimiento, era tan hermoso el que tenía, que en realidad yo quería seguir en la universidad. Y de hecho muchos terminan siendo profesores de la universidad porque las siguen con ese éxtasis. Continúan con ese éxtasis. Y en cambio, ¿qué vemos otros? Licenciados desesperados, sufriendo la licenciatura, tratando de tener notas para escapar de la universidad. Esa persona está fuera del sentido de su existencia. Sí, a lo mejor esa persona es la que nació para ser un músico y está estudiando eh, para ser abogado. Eh, Te quería preguntar, cómo ve la Cábala a los ángeles y cómo nosotros a través, o sea, estudiando la Cábala, en qué nos apoyan los ángeles para la abundancia? Bueno, nosotros entendemos que los ángeles no son entidades individuales. Los ángeles son energías que vienen de la divinidad. Es decir, son de alguna manera canales de energía divina. Cada vez que tú nombras un ángel, por ejemplo, dices Gabriel, no hay un Gabriel subjetivo. Quiere decir Geburá de él, Geburá de Dios. Es decir, cuando hablamos de ángeles, hablamos de desplazamientos de Dios, desplazamientos de la matriz dentro del universo. Entonces hay que primero entender, no el ángel que nos vendieron, el regordete que está en la Capilla Sixtina ahí dibujado, porque eso no es el ángel que estudia la Cábala, las energías que operan en la realidad, que provienen de la matriz, a eso llamamos ángeles. Entonces, ¿qué serían los ángeles? Son energías que provienen de la divinidad y que cumplen una función. Ahora, también puede haber, que mucha gente aquí se confunde, pero bueno, estos ya son temas de cábala un poco más profundas, lo que nosotros llamamos guías, almas guías, que son los magidim. Ahí no hay que confundir con las fuerzas angelicales, porque las fuerzas angelicales son energías, pero el magid es un tipo de energía del alma que en general puede ser el alma de un familiar que te esté acompañando. Un magid puede ser el alma de una mujer, por ejemplo, que ha abortado 2 veces, y esos 2 abortos son almas que han entrado en este mundo y te acompañan. Hay muchísima cantidad, podríamos decir, de almas desencarnadas que nos están acompañando y nos están guiando. Y hay que diferenciar almas que nos acompañan de fuerzas angelicales. Todos estos son temas que ya se estudian dentro de la Cábala. Me es muy difícil explicar las clasificaciones de todo esto en una entrevista, porque son temas ya... Es muy extenso. Eh, Hay varios comentarios y te los quiero leer, pero también como tengo varias cosas que te quería preguntar, dije, voy a preguntarla, no vaya a ser que se alargue y no me dé tiempo. Porque tengo la curiosidad también, se dice, por ejemplo, que la Biblia, muchas partes fueron como que se perdieron, las ocultaron, las transformaron cuando hicieron todas esas traducciones. ¿Cómo se sabe si la cábala realmente está original o también sufrió por ese cambio y esa omisión como la Biblia? Bueno, la Cábala se basa en la Biblia hebrea, es decir, en lo que se llama el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si la pregunta es qué omisiones o censuras sufrió el texto del Antiguo Testamento, son 28 enmiendas en 15 versículos que yo estudié en mi libro de la Merkabá. Y en mi libro de la Merkabá, después de unos 18 siglos, he publicado las censuras al texto del Antiguo Testamento. Con lo cual mis alumnos, los que quieran, o los lectores que compren mi obra de la Merkabá, encuentran en esa obra cuáles son las censuras que el Sanedrín en el siglo IV a.C. cambió
de versículos literales del texto del Antiguo Testamento. Y esto estaba en el Talmud, en una nota, en una glosa adicional dentro del Talmud, de una censura que el Sanedrín hizo hace 2400 años y que yo en una de mis obras lo publicito para que se sepa claramente dónde está la censura. Y claro, esas censuras traídas, descubiertas, reveladas en el siglo XXI, marcan que estaríamos hablando de otro contexto de lo que estamos diciendo, del texto bíblico. Por eso es muy interesante y bueno, aquellas personas que quieran saber el motivo por el cual el Sanedrín en el siglo IV realizó esa censura del texto bíblico, así que nosotros sí sabemos cuál es el texto bíblico original, porque sabemos qué versículos fueron cambiados. Ok, ahora te voy a leer. Por acá pusieron conociendo las 13 leyes universales. Otra persona, soy presencia de luz, puso, se puede calificar al Satán como un pensamiento negativo, ese que te desvía de seguir el camino espiritual con distracciones varias. Mira, con respecto al Satán, todos los caminos desviados son parte del camino. Es decir, en realidad, en los caminos desviados nos enseñan a tomar el camino luego correcto. Por lo tanto, el alma tiene que ir a los caminos desviados para el aprendizaje de lo que tiene que aprender. Los caminos desviados en un nivel superior, en un nivel muy oculto, son caminos que el alma tiene que recorrer para encontrar su camino. Por lo tanto, todos los caminos desviados son parte del camino. Aquí colocan, ¿qué pasa cuando te cierran las puertas por tener una determinada edad? Por ejemplo, mayor de 65 años y tienes ganas de seguir. Otra persona pone impresionante, sabiduría con Sabán. Se pueden poner los servicios al servicio de la vida. Qué interesante eso que dices, Mario. Bueno, Tenemos 1000 libros disponibles. si alguien te cierra la puerta, entonces la tienes que abrir. Tiene que buscar, o sea, porque tiene que entender A mí si también, me cierran, ahí a no mí era si el me cierran, sitio, ahí no era el sitio a mí si me tampoco. cierran una puerta, la tengo que abrir. A mí si me cierran una puerta que no puedo abrir, la tengo que derribar. Pero no hay ninguna puerta que no se pueda abrir. Porque a lo mejor hay otra puerta y no la está viendo, sino que está enfocada solamente en una puerta. Hay en realidad, Sería mover un poco más la en un mirada. nivel secreto, Nachmanides de Girona del siglo XIII habla de que hay 50 puertas para el entendimiento y una nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces a veces sucede de que quizás no hay que insistir en esa puerta y que hay que abrir la que nos corresponde. En la vida hay gente que de las 50 puertas justo abre la que le corresponde y en la vida hay gente que abre 50 puertas y las 50 era la que le correspondía. No hay que ponerse mal porque el que trató de abrir 49 puertas aprendió muchísimo y el que la abrió por primera vez casi no aprendió nada. Entonces a veces hay que, entre comillas, sufrir el abrir muchas puertas que no se pueden abrir porque sabes 49 formas de no poder abrir la puerta y finalmente las 50. Cuando hay un impedimento de abrir una puerta se aprende más. Cuando un alma abre la puerta inmediatamente de muy joven, aprende menos. Por lo tanto, a veces el aprendizaje viene justamente porque estén las puertas cerradas, no porque tengas la puerta abierta. Ok, por acá ya se nos va a cumplir el tiempo. Vamos a leer al menos algunas de las preguntas. Por acá hay Olga pregunta, ¿cómo ayudar a una madre que va a trascender? Eh, Otra persona también, pero la abundancia es una finalidad. La finalidad de la vida de un hombre es encontrar un sentido. La abundancia es la plenitud. Entonces como que es un estado de plenitud. Totalmente la abundancia no es material. Me encanta, la abundancia se puede lograr con las meditaciones. Muy importante esto que las meditaciones cabalísticas y los 72 nombres de Dios.
Bueno, Pero mira, muy importante esa pregunta, perdón, porque era algo que te iba a preguntar sobre las técnicas de meditación o visualización, si se aplican en la Cábala y cómo acceder a ellas, bueno, estudiando también, bueno, pues, lo que dijiste. mira, hay uno de los grandes cabalistas de España, actualmente, Eduardo Madriolas, que se dedica a las técnicas meditativas de Abulafia. Son cursos de 4 clases, de 6 clases. No es simple para poder explicarlo en una entrevista. Son movimientos de cabeza, control de la respiración, vocalización de letras hebreas. Ahí hay todo un trabajo largo, fuerte, muy poderoso, que no se puede explicar, pero sí se hace, sí se hace. A ver, alguien podría decir es una invocación angelical. Y sí, una meditación es una invocación angelical, porque estás invocando los nombres de Dios. Pero a mí me llamó la atención una de las primeras preguntas que tuvo reflexión, cómo ayudar a trascender a la madre de una persona que nos ha hablado. Uno no puede salvar a nadie. Lo bueno sería que antes de trascender en aquellos puntos de desequilibrio, el alma de la madre rectifique. Pero los hijos no podemos hacer el trabajo de los padres ni los padres por los hijos. Cada uno, dice el texto de Ezequiel, capítulo 18, la justicia del justo sobre él, la injusticia sobre el injusto. Es decir, ni los padres heredan los pecados de los hijos, ni los hijos los de los padres. Sería bueno que la madre que va a trascender haya trabajado ella los desequilibrios. Pero su hija no tiene ninguna responsabilidad en los desequilibrios que el alma de su madre se lleva al otro lado. Cada uno asume o llega al nivel de rectificación al que puede llegar. Ok, vamos a leer ya las últimas. También te quería comentar, por ejemplo, la cábala usa muchos símbolos. Eh, es necesario, la gente está como muy de moda también porque los usan hasta en carteras, en remeras. Entonces, ¿qué pro o contra tiene usar símbolos sin tener el conocimiento completo de ese símbolo? Un símbolo atrae cierta energía, es una especie de recipiente de atracción. Por ese motivo es bueno conocer el símbolo y cómo opera. Operar con los símbolos es una operación de energías y entonces uno, ¿para qué va a trabajar con un símbolo que no conoce? A mi modo de ver, lo bueno es que el símbolo, digamos, uno tenga conciencia de qué tipo de energía, porque es como utilizar la electricidad. Si la usas mal, no te da luz, te puedes quedar electrocutado. Entonces, un símbolo hay que ver lo que simboliza y hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿qué quiere decir? A ver, de utilizarlo sin tener conciencia de qué está simbolizando. Y por lo tanto, en la cábala utilizamos muchos símbolos, pero con conciencia y con un trabajo consciente de saber para qué lo estamos utilizando. Hay mucha gente, por ejemplo, tú hablabas de los 72 nombres de Dios. Hay gente que medita con algunos 72 nombres de Dios y no tiene ni idea de esa fuerza para qué la necesita. Se pone a meditar como un juego. La espiritualidad no es un juego, es algo muy serio. Cuando la gente empieza a jugar con esto, a veces lo hace a partir del ego, porque quiere mover fuerzas. Cuidado con la Ouija, cuidado con la cábala, cuidado con mover fuerzas invisibles que operan realmente dentro de la realidad. Es decir, la cábala y todas las espiritualidades son muy serias, hay que tener mucha seriedad y mucha responsabilidad porque se está operando sobre territorio invisible. En cierto modo, la cábala fue llamada durante siglos la magia blanca, pero alguien que la opere mal termina haciendo algo que no es magia blanca, justamente es magia del otro lado. Entonces, yo te diría que hay que ser muy respetuosos, hay que tener mucho refinamiento personal a nivel del alma, hay que tener mucha ética personal, porque cuidado que todo vuelve contra uno. Entonces, si tú tomas un símbolo y estás jugando con ese símbolo y ese símbolo mueve energía, esa energía te puede venir contra ti. Por lo tanto, los entrenamientos tienen que ser serios y también tienen que ser de a poco. Tienen que ir subiendo los entrenamientos en una escala. Por ese motivo, yo no voy a darle a un iniciado un tipo de libro que es en arameo con letras, o jamás le daría los 72 ángeles de Dios después de 4 o 5 años de estudiar Cábala.
porque hay gente que no sabe nada de cábala y se pone a meditar los ángeles de Dios y la cantidad de energía que puede irse para cualquier lado es notable. Entonces yo digo, hay que ser respetuosos, hay que ser serios, la espiritualidad trabaja con fuerzas invisibles reales que operan en un campo oculto, pero que operan en serio, y en consecuencia todos esos elementos hay que conocerlos bien. Perfecto. O sea que está bien, hay que estudiar y hay que, es como, la conciencia es como un ascensor, que llegamos a un piso, entonces como que viene así como un poquito loca y se calma y se tiene que calmar para subir al otro piso. Entonces lo que tú dices, porque estaban pidiendo muchos libros y es preferible ponerse a estudiar y pasito a pasito el libro que vayan necesitando en cada escalón o en cada piso, allí les recomiendas el libro. Libros de cábala iniciales pueden ser los de Eduardo Madirolas, que él tiene un libro sobre el árbol de la vida. Tengo yo un libro, Sot 22, El secreto. Hay otro libro de Julie Pera de Jordi. Hay libros de Mario Satz. Son todos autores que de alguna forma nos hemos puesto con una cábala más sencilla para iniciados. Igualmente, yo diría que, por ejemplo, Yonet Salai tiene buenos libros, lo que pasa es que no están reeditados, que son también buenos libros para iniciar. Así que bueno, guapa, para mí un placer enorme. Se me ha pasado volando esta hora, a pesar de los temas técnicos que hemos tenido, y un gusto Sí, hay grande. muchas preguntas, pero no da tiempo porque tú me diste una hora. Sin embargo, quiero que nos digas cuándo comienza el siguiente curso, cómo hacemos para comenzar en este camino de la cábala para entenderla. Mira, hay muchas escuelas, hay mucha gente, hay muchos maestros. En la escuela que yo dirijo, lo primero que yo aconsejo es empezar con el curso grabado del árbol de la vida y luego ya en una situación un poco más formal, empezar con el diplomado, que son 2 años, es una vez por semana, pero que todavía está en marcha, con lo cual la gente tendría que entrar en el 2024. Pero lo que puede hacer en estos meses, hasta el 2024, es estudiar el árbol de la vida, leer libros de Cábala y ver si puede entrar en algún curso grabado del árbol de la vida. Si la persona domina el árbol de la vida, ya puede pasar a la segunda etapa, que es la del diplomado, que son 2 años. Por supuesto, luego está la maestría de otros 2 años, donde ya vemos temas muy complejos. Ya estamos viendo la salida del alma del cuerpo, ya en la maestría vemos temas de mucha complejidad, los nombres de Dios en todos los niveles de los universos. Pero yo creo que para empezar de a poco con el árbol de la vida, la gente puede tener un buen acceso. Prixalia, muchísimas gracias, un placer enorme, un gusto, un shalom a todos los que nos han oído. Y bueno, siempre a seguir avanzando a la luz, siempre a crecer, que para eso hemos venido. Tenemos el privilegio de existir y existimos solo para crecer. Así que adelante, siempre adelante. Gracias, gracias a ti por aceptar la invitación y gracias a todos los que se conectaron. Bendiciones, shalom.